¿Cómo están? Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, buenas tardes. Tengo un margen de tiempo para poder hacer que se conecten. Y vamos a ver de empezar prácticamente la última clase. Toda vez que el próximo lunes es el examen final. Buenas tardes, Ronald. Buenas tardes, Doc. ¿Cómo estás? ¿Cómo me copias? ¿Todo bien, Doc? ¿Todo? Bien. Doctor, una pregunta. ¿Va a haber trabajo final? Es que no he estado entrando estas últimas porque me enfermé un poquito, pues. Sí, sí. Prácticamente eso veníamos conversando. El próximo lunes, como hoy, es el examen final. ¿Qué es el anticipo Y seguramente vamos a coordinar el tema del examen final y el proyecto formativo. Sin embargo, debemos una clase del día 7 que la quiero aprovechar para una retroalimentación general antes del examen final. ¿Cierto? Tendríamos que hacerlo el día sábado, si estoy corriendo por la tarde, o finalmente el día domingo, un día antes del examen final. ¿No? Entonces, hoy, por ejemplo, les he mandado el mensaje temprano. ¿Para qué? Para evitar que en la noche estemos acordando otro día para la reposición. En la noche que ya hace bastante frío estar hasta tarde, ¿no? Hasta las 10:30 de la noche, ¿no? Sí, bastante frío está haciendo, Doc. Mejor, prácticamente el día de hoy, mientras se van conectando, vamos a quedar con el anticipo de legítima. Hemos visto en la anterior clase cuáles son los trámites actualmente con la modificación al Código Procesal Civil y a la nueva ley del notariado. Han pasado a competencia de la vía voluntaria notarial, tanto en materia familiar como en materia civil. Y dentro de estos procesos, que en su momento eran judiciales, que no dejan de serlo, aun cuando se conozca en la vía notarial, pero siempre y cuando no exista contención, es decir, no exista controversia entre las partes. No se va a llamar vía voluntaria por eso, porque las partes interesadas de manera voluntaria van a concurrir ante el notario de fe pública y van a manifestar su deseo de, en materia sucesoria, aceptar la herencia de forma pura y simple y lógicamente iniciar y concluir los trámites ante la notaría de fe pública, con todos los pasos y las fases que vimos la clase y que lógicamente está en plataforma. Pero si se acuerdan ustedes en derechos reales, en el tema de formas de adquirir la propiedad, entre un modo originario que era la ocupación, de la cual derivaba la posesión, la propiedad, la accesión, la usurpación y todas las demás, estaba una forma de adquirir la propiedad por sucesión mortis causa. ¿Qué quiere decir? Por causa de muerte y lo que es lo que normalmente conocemos como herencia, ¿no? Pero en el avance de los temas también hemos podido ver que vamos a hablar de sucesión hereditaria cuando concurra la muerte real o presunta de una persona. Es decir, cuando concurre el fallecimiento de una persona, se va a abrir la sucesión hereditaria.
Antes de concluir la muerte de una persona, no podríamos hablar de herencia, definitivamente. No podríamos hablar de herencia. Para hablar de herencia como tal, para hablar de sucesión hereditaria, un requisito, si vale el término sine qua non, es precisamente la muerte real o presente de una persona. Pero es costumbre también escuchar en nuestro medio que en vida se puede otorgar herencia, ¿cierto? Independientemente del testamento, ¿no? Sabemos que el testamento, el testador lo va a realizar estando vivo, y ese testamento va a cobrar eficacia una vez que él fallece, ¿cierto? Una vez que él fallece. Mientras tanto, el derecho de suceder, el derecho de transmitir, de la transmisión de esos bienes como manda el derecho sucesorio, va a ser un derecho expectaticio que las partes van a, si vale el término, esperar mientras no concluya la muerte de la presente de una persona. Bien. En vida, dice la norma, en vida se puede adquirir la propiedad, ¿cierto? En este caso, los padres pueden en vida otorgar o proceder a la transmisión de sus bienes en favor de sus hijos, bajo una figura que es muy utilizada en la práctica cotidiana, no vamos a decir diaria, en la práctica cotidiana, para poder establecer la transmisión de esos bienes, que una vez fallecidos pasarían a ser parte del patrimonio de los presuntos herederos. Y esa figura de la que tanto hablamos, pues precisamente es el famoso anticipo de legítima. En realidad, cuando hablamos de anticipo de legítima, estamos hablando de un contrato que en vida hacen los futuros fallecidos, digamos así, o los papás, para poder materializar la transmisión de sus bienes a favor de sus hijos o de alguno de sus hijos, ¿no? Entonces, es una parte también porque se conoce con el nombre de herencia en vida, pero que te den herencia en vida, ¿no? Que te den mediante anticipo de legítima. Si separamos las palabras, anticipo viene a traducir antes. Legítima es un instituto jurídico del derecho sucesorio que tiene que ver y tiene relación irrefutable con el testamento, porque la legítima, si ustedes se acuerdan, es la reserva legal, es la reserva que hace la ley, ¿no?, de la mayor parte del patrimonio del acervo hereditario del causante o del testador, para que éste en el testamento de manera discrecional o liberal no pueda disponer de esos bienes en desmedro de los derechos de sus herederos. Pero además les reconoce en el Instituto de la Legítima una porción de libre disposición, es decir, una parte, ¿no?, tomando en cuenta como ejemplo, digamos, la legítima de los descendientes, es las 4/5 partes del acervo hereditario. Lo que quiere decir que la legítima de los descendientes divide el acervo hereditario en 5 partes, dejando las 4/5 partes como derecho para los descendientes y la última quinta parte, ¿sí?, la denomina y la otorga como porción de libre disposición al testador para que éste de manera discrecional, deliberadamente, libremente, pueda hacer con esta parte de disposición, de libre disposición, lo que él quiera. Puedes regalar, donar, dejarle a un tercero que nada tiene que ver en un nivel o grado de parentesco con él.
a su jardinero, a su chofer, a su empleada, a su secretaria, a su amigo de mayor confianza. La porción de libre disposición. Por eso se denomina así. Entonces, cuando hablamos de anticipo de legítima, ¿no? Y entendemos que la legítima es la reserva que hace la ley de la mayor parte del acervo hereditario que le corresponde al testador, estamos hablando en términos claros como cotidianamente se maneja, que se está otorgando en vida la herencia, la parte del acervo hereditario que le hubiera tocado, ¿cierto? Eso se está haciendo. En ese sentido, voy a permitirme compartir un pequeño documental para que entendamos qué es el anticipo de legítima, ¿ya? Para poder establecer en qué consiste. Es un documental de 3 minutos y medio, y sobre el tema podamos profundizar con respecto a lo que nuestra legislación civil establece con respecto al anticipo de legítima. En ese sentido, voy a pasar a habilitar el audio del documental y para ello voy a silenciar mi micrófono. Atiendan, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Espinosa, soy fundador de la Academia Inmobiliaria. El día de hoy vamos a hablar sobre el anticipo de legítima. Muchas personas no conocen de esta figura, pero es una figura muy recurrente en el ámbito inmobiliario respecto de un futuro bien que se va a heredar a la muerte de una persona. Me explico. Cuando una persona está en vida, tiene una serie de bienes. Por ejemplo, tiene una casa, tiene un departamento, tiene cuentas de ahorros, etcétera, etcétera. También tiene deudas. Ahora, en vida, la persona puede anticipar los bienes que va a dar en herencia a un futuro heredero. Esta persona que va a heredar tiene que estar legitimado. Por ejemplo, un padre que va a fallecer, quizás a un par de años, anticipa su muerte, señala que va a morir acá 5 o 6 años, pero quiere regularizar todo y quiere darle un inmueble para que comience a vivir uno de sus hijos. Entonces se reúne con todos sus hijos, de repente son 5, son 6, y le dice: quiero anticiparle esta casa en la cual yo estoy viviendo actualmente al menor hijo, y que viva conmigo. Le voy a dar un anticipo de legítima. Lo importante de esta figura es que cuando fallece finalmente la persona que da el bien, que cede de manera anticipada, hay una figura que se llama colación. Y hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer la repartición de los bienes ya cuando muere la persona que ha dejado el bien. Recibido a la masa hereditaria y dividir, si fuera necesario, lo que sobre, lo que queda. Por ejemplo, si este señor tuviera 5 casas y fueran 5 hermanos, y cada casa valiera igual, como ya se hizo el anticipo de legítima a uno de ellos, lo que deja ya después de su muerte ya no tendrá que recibir nada porque ya se le anticipó esa parte. Por eso se llama anticipo de legítima. Y la figura solo recae a ciertas personas que están legitimados a su padre. No es a cualquier persona. Básicamente a personas que están legitimadas a su padre. Ténganlo en cuenta. O sea, son aquellas personas que tienen algún derecho sucesorio o van a tener algún derecho sucesorio y que básicamente simplemente se hace un adelanto de lo que van a recibir en algún momento. Esa es la figura del anticipo legítima. Tiene que cumplir ciertas formalidades, es igual, se podría decir en cierta manera, que una donación. Así que hay que tener cuidado. La donación tiene ciertas formalidades y básicamente hay que cumplirlas para que surta efectos tanto la donación como el anticipo de legítima. Básicamente eso es todo. Yo les recomiendo que si van a hacer un anticipo de legítima tengan en cuenta la formalidad, pueden recibir un buen asesoramiento. Se despide Víctor Espinosa de la Academia Inmobiliaria. Recuerden compartir este video
Bien, se dan cuenta entonces que lo que se pretende hacer, ¿no? Es establecer que el anticipo de legítima, ¿no? Es la entrega en vida que los propietarios o los causantes puedan realizar a favor de sus herederos, ¿cierto? En ese caso, se tiene además que el anticipo de legítima se va a dar, pues, como una mención a la entrega de los bienes que los causantes puedan realizar, ¿sí? Bolivia también acoge el Instituto del Anticipo de Legítima para dar paso a la entrega o a la transmisión de los bienes que serían parte del acervo hereditario de los causantes o del causante, en este caso un testador, para que mediante un contrato elaborado en el formato de documento público pueda establecerse la entrega de estos bienes a favor de los hijos. En ese sentido, voy a compartir en el caso específico de Bolivia, sí, el anticipo de legítima con respecto al registro que se hace de este documento en derechos reales, lógicamente cuando se trata de bienes inmuebles. Vamos a escuchar, por favor. Voy a habilitar el audio del documental y para que tengan acceso total voy a silenciar el micrófono. Atentos, por favor. Bien, ¿qué entendemos por el anticipo o adelanto de legítima? Es el contrato en virtud del cual los ascendientes han decidido transferir a título gratuito, en calidad de anticipo de herencia, el patrimonio que han constituido en vida, en favor de sus descendientes. De tal manera que el anticipo de legítima tiene una característica importante en cuanto a la ley 843 dispone la transmisión y las alícuotas porcentuales que debe cancelar el beneficiario o en caso que ambas partes lleguen a un acuerdo respecto a ello. Si va a hacerse la donación a título gratuito de ascendientes a descendientes, por ejemplo, de padres a hijos, la ley 843 establece que se debe cancelar como transmisión gratuita de bienes inmuebles la alícuota porcentual del 1%. Además de ello, se debe cancelar el impuesto a la transferencia municipal de la jurisdicción a la cual corresponde la ubicación del inmueble. Entonces, estamos en presencia de que con la escritura pública de que el padre cede al hijo a título gratuito en calidad de donación un bien inmueble que pertenecía a su masa o patrimonio en favor del hijo, tendría que cancelar el total del 4%. Para ascendientes a descendientes y en algunos casos cuando el cónyuge cede su alícuota porcentual de un bien ganancial a su cónyuge. Ojo, que de acuerdo al Código de Familias está prohibida la venta entre esposos. Pero la ley 843 establece esta figura del 1%. Cuando se va a donar en calidad de anticipo de legítima a hermanos a falta de descendientes o sobrinos a falta de ascendientes o descendientes y ascendientes a hermanos y o sobrinos, la alícuota porcentual sobre el valor de la base imponible que establece el inmueble, de acuerdo a la ley 843, es del 10%. A esto tenemos que añadir el 3% de la transferencia o del IT que denominamos del municipio al cual corresponde la ubicación del inmueble. Cuando se va a realizar una donación o un anticipo de legítima a título gratuito
En favor de colaterales o terceros donatarios, ya hablamos de la familia política de la persona, siempre y cuando la ley no lo prohíba. Estamos en presencia que la ley 843 de reforma tributaria establece la alícuota porcentual del 20%, además del impuesto a la transferencia del 3%. Entonces, para asesorar, en este caso, de acuerdo, lo señala la ley del notariado plurinacional, que el notario, en el artículo 19, inciso C, tiene las atribuciones de elaborar o redactar y autorizar documentos protocolares, conforme los principios y procedimientos establecidos en la ley del notariado y su reglamentación. Cuando vaya a asesorar el notario de fe pública sobre cuál es más conveniente entre padres e hijos, tendría que considerar que en una enajenación a título onerosa solo grabaría la transferencia con el impuesto a las transferencias del 3%. En caso de donación a título gratuita, como acabamos de explicar, sería más onerosa, llegaría al 4%. Bien. Entonces, aterrizamos en la misma base, si vale el término. Estamos hablando entonces que el contrato de anticipo de legítima tiene que ver definitivamente con la entrega en vida, con la transmisión en vida de bienes pertenecientes al, al futuro causante, al propietario en este caso, que sin esperar que se materialice la apertura de la sucesión hereditaria, otorga en esta calidad a sus descendientes la transmisión de sus bienes que más adelante podrían haber sido hereditarios. Ahora, algo muy importante que nos enseña el tribunal, mejor dicho, el documental que presenta el doctor Columba, ¿no? Es el tema impositivo cuando se trata de anticipos de legítimo. Lógicamente, al tratarse de transmisiones de bienes inmuebles, el registro correspondiente debe llevarse a cabo ante derechos reales. Pero cuando se trata de descendientes, la ley 843, que es una ley que regula temas impositivos, y entre estos la sucesión de bienes gratuitos, las donaciones y demás, así como la gobernación en cuanto a la sucesión o transmisión de bienes gratuitos, cobran un impuesto, difiere cuando se trata de descendientes y difiere cuando se trata de otros parientes. Fíjense que quienes reciban el anticipo de legítima, por decirle sobrinos, como bien dice el documental, estos deben pagar el 10% de la base imponible. Y cuando se trate de descendientes, estos pagan el porcentaje que la ley 843 manifiesta, independientemente del 3% que cobra el municipio de cada lugar a efectos de impuesto a la transferencia. La intervención del notario, ¿sí? La intervención del notario es importantísimo. ¿Por qué? Porque se va a fijar, se va a cuidar la forma del documento. ¿Sí? ¿Cuál es el diseño y la forma que como requisito va a exigir un anticipo de legítima? Buenas tardes, Lourdes. ¿Nos puedes copiar, Lourdes? Buenas tardes, doctor. Sí. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Por favor, no te vas a olvidar registrarte en el chat. Hace rato estaba Ronald, pero creo que su internet estaba un poco mal. Está bien, doctor. ¿Ya? Les mandé un mensaje precisamente para no estar sacrificándolos el día de hoy feriado en horas de la noche, ¿no? Hasta las 10:20, 10:30 de la noche. Entonces, siendo feriado, estimo que todos están en sus casas y es un poco más cómodo pasar la clase en la tarde, ¿cierto?
Sí, doctor. Les decía, prácticamente el día de hoy, la clase de hoy, lunes 21, viene a ser la última clase de avance que tenemos, toda vez que el lunes 28 está programado el examen final, ¿cierto? Entonces, debemos una clase del lunes 7 de junio y he preferido reservármela para la clase de retroalimentación. Seguramente que el día domingo o sábado lo vamos a ver, nos vamos a poner de acuerdo para que puedan estar lo más frescos posibles para el día del examen y además acompañar en estos días el trabajo, el proyecto formativo como trabajo práctico. El día de hoy hemos asumido un último tema, independientemente de haber visto todos los temas que tienen que ver con el derecho sucesorio, ¿no? El tema de hoy abordamos el famoso anticipo de legítima, muy usado en el medio, muy usado en nuestro medio. El anticipo de legítima, decíamos, supone y sugiere la firma, la celebración de un contrato que por su forma es público, en el que aquellos de los que se hubiera esperado su fallecimiento para que se abra la sucesión hereditaria, toman la decisión para que en vida transmitan a sus futuros herederos los bienes que componen su acervo hereditario, ¿no? El anticipo de legítima, en pocas palabras, significa dar en vida lo que después de muerto podía haber heredado. Es lo que mucha gente conoce como herencia en vida, ¿cierto? Y la combinación de ambos términos tiene que ver con, si yo disgrego los dos términos, anticipo por un lado y legítima por otro lado, por anticipo no hay mucho problema, voy a entender que es algo adelantado, algo antes de algo. Y la legítima, si ustedes se acuerdan, tiene que ver con el instituto jurídico precisamente denominado la legítima. Y si se acuerdan, la legítima en derecho sucesorio viene a ser la reserva que hace la ley de la mayor parte del acervo hereditario del testador o del causante para que éste de forma discrecional y liberal no pueda disponer de la mayor parte de sus bienes en desmedro de los derechos de sus herederos. Si se acuerdan, la legítima, como esa reserva que hace la ley de la mayor parte, establece que la legítima de los descendientes, por ejemplo, son las 4/5 partes del acervo hereditario. Es decir, que cuando se trata de descendientes, el instituto jurídico de la legítima divide en 5 partes todos los bienes hereditarios del causante o del testador. Y de estas 5 partes, las 4/5 partes, que es la parte más grande, protege la ley para los herederos, para los descendientes. Pero deja una partecita, una 5ª partecita con respecto a los descendientes, para que el testador de forma libre pueda disponer de esta partecita. Y de ahí que la parte más pequeña, podemos decir, recibe el denominativo de porción de libre disposición, con el que el testador puede hacer lo que quiera, ¿no? Es un recordatorio en el tema que vimos. Entonces, cuando hablamos de anticipo de legítima, estamos hablando de que en vida los propietarios, aquellos de quienes en su momento hubieran fallecido para abrir la sucesión hereditaria a favor de sus herederos, toman la decisión de transmitir, ¿sí?, los bienes considerados hereditarios a favor de sus hijos o herederos. Ahora, con respecto a la parte impositiva, como decía el documental, es claro que el Estado impone el pago de un impuesto. ¿Por qué? Porque viene a ser... Doctor, Adelante. creo que el link no ha llegado a muchos, doctor. No sé si puede enviar de nuevo porque a mi otro celular tampoco me llegó el link. Por eso creo que no se están conectando. Yo he mandado al grupo. Sí, a mi otro celular tampoco me ha llegado. Aquí el compañero Jorge me está escribiendo. No me ha llegado, dice igual. Creo que está mal sistema o algo.
A ver, he vuelto a mandar, Internet. al grupo. Sí, ya ha llegado. He vuelto a mandar, a ver si se están comunicando, que se conecten por ese medio. Bien. Estaba Roger, no sé qué ha pasado, se ha desconectado, ha intentado 2 veces volverse a conectar, creo que el internet está un poco mal en algunas zonas, imagino que es así. Sí, en el grupo está, nuevamente he mandado el link. ¿Tú por qué medio te has conectado, Lourdes? Tengo 2 celulares y por el antiguo, en el otro estaba haciendo mi trabajo y Ah, ya. A ver, sí. miren, como de costumbre he mandado al grupo, se conectó Ronald, intentó 3 veces conectarse, creo que ya, pero he vuelto a mandar. Si se comunican contigo en otro grupo, diles que está en el grupo de la materia, por favor. ¿Ya? Entonces, el tema de hoy versa sobre eso. ¿Ya? El famoso anticipo de legítimo. Que en la realidad de las cosas es un contrato entre vivos. Se exige que en la forma sea en documento público, ¿sí? Se exige que en la forma cumpla con las solemnidades de un documento público. Se debe registrar en derechos reales previo pago de los impuestos generados. Por ejemplo, que hay una particularidad, hasta 2 particularidades muy especiales que se toman en cuenta para poder tomar la decisión de otorgar en anticipo de legítima la transmisión de algunos bienes. Independientemente del tema impositivo, la consulta en despachos jurídicos versa de los padres especialmente y dicen, quisiera dejarle a mi hijo o a mi hija o a mis hijos lo que en vida les iba a tocar o en caso de muerte les iba a tocar, quiero hacerlo en vida, ¿no? Y la pregunta de los abogados es, antes que nada, si ese hijo o hija es casado o casada. ¿Por qué? Porque ustedes saben bien que un contrato de transmisión, de transferencia de derechos o de la propiedad, cuando una de las partes están casados, se considera que esa compra realizada dentro del matrimonio tiene carácter. ¿Qué carácter tiene? ¿Qué carácter tiene cualquier compra de bienes que se haga dentro del matrimonio? Karina, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Gananciales? Gananciales, ¿Bienes gananciales? ¿cierto? Entonces, la preocupación de los padres cuando en vida deciden dejar o transmitir ciertos bienes a favor de sus hijos, el abogado por responsabilidad, primero que les explica, ¿no? Les explica en qué consiste el anticipo de legítimo. Y les dice, pues, consiste en que en vida ustedes les están dando, les están transmitiendo a sus hijos los bienes que una vez fallecidos iban a recibir como herencia. De ahí que se dice que el anticipo de legítima es la herencia en vida. Sin embargo, también hay que explicarles que se paga varios impuestos cuando uno otorga en anticipo de legítima los bienes. Hay un impuesto que se paga a impuestos nacionales, hay otro impuesto que se paga en la ventanilla única de la gobernación e independientemente del impuesto a la transferencia que cobra la alcaldía, ¿cierto? Independientemente. Segundo, es una transferencia entre vivos, es un contrato entre vivos el anticipo de legítimo. Y pregunta el abogado y dice, ¿su hija o sus hijos a los que quieren transmitir están casados actualmente? Y dicen, sí. Entonces,
Le debo advertir que cuando hay una transferencia, porque la consulta de los clientes a veces viene, quisiéramos dárselos ya en vida, transferírselos para que no tengan problemas una vez que acontezca de pronto nuestro fallecimiento. Pero sabemos, porque así dice la norma en materia familiar, que cuando dentro o en vigencia del matrimonio se adquiere algo entre vivos, ¿cierto? Puede pasar a constituir un bien ganancial. Entonces, si estos papás, tomando el ejemplo, quieren darles a sus hijos en vida, quieren transferirles o transmitirles esos bienes, el abogado o la abogada tendrá que ser claro con ellos y decir, se puede hacer por un contrato de compra-venta, ¿cierto? Hacer figurar que sus hijos están comprando los bienes o el bien que ustedes quieren transmitirles. Pero si están casados sus hijos, y al suscribir un contrato de compra-venta, lógicamente va a denotar que esos bienes se van a constituir en bienes gananciales. Y si más adelante pasara algo, pues el esposo o la esposa va a poder reclamar el 50% que le corresponde de la ganancialidad de bienes. Salvo que en la minuta de compra-venta, en una cláusula específica, se establezca que la supuesta compra que la hija o el hijo realiza de los padres se está haciendo con dineros propios y no con dineros del matrimonio. Y para ello, la esposa o el esposo tiene que firmar dando su consentimiento a esa aclaración y estableciendo que la compra de ninguna manera constituye bien ganancial. Un poco incómodo en nuestra cultura porque es como decirle, a ver, si mis padres quieren darme algunos bienes en vida y la primera figura en la que piensan es calidad de vendido y yo soy casado, si se mantiene la figura de la compra-venta, yo tendría que decirle a mi esposa, a ver, mira que mis padres me están queriendo dar en vida, transferirme lo que como herencia me correspondería, pero quieren hacerlo como el contrato de compra-venta. Y lo que ellos quieren asegurar es que más adelante, Dios no quiera, pero si pasara algo, los bienes o el bien que me están dejando no tenga el carácter de bien ganancial y pueda haber algún problema de división y partición de bienes gananciales. Por lo que quiero que firmes el contrato declarando y reconociendo que esa supuesta compra se la está haciendo con dineros propios, solo míos, que por tanto no va a tener el carácter ganancial y que tú renuncias a alegar cualquier calidad de ganancialidad en los bienes. ¿Es cómoda esa posición o decisión para el esposo o la esposa de la persona que va a recibir? Creo que no. Algunas veces se da, sí, no hay ningún problema. Dicen, no hay problema, voy a firmar el contrato con esa cláusula y no hay problema. Pero en la mayoría de los casos hay cierta susceptibilidad, ¿no? ¿Cómo vas a desconfiar de mí? Pero bueno. Entonces, eso es algo que los abogados tienen que participarles a sus clientes. En cambio, cuando se les da con un contrato de anticipo de legítima, ¿sí? Al ser herencia en vida, esos bienes transferidos o transmitidos en calidad de anticipo de legítima no adquieren el carácter ganancial. ¿Por qué? Porque son herencia en vida. Y ustedes saben que las herencias no ingresan a la ganancialidad de los bienes del matrimonio, ¿cierto? Entonces, a veces por ese lado, los clientes se asesoran y dicen, bueno, entonces le vamos a dar como anticipo de legítima. ¿Sí? Que se constituye en un bien patrimonial que nosotros como padres le estamos otorgando a los hijos. Lo que una vez fallecidos ellos podían recibir, que se los queremos dar en vida. Es un contrato celebrado o que debe ser celebrado en el formato de documento público, pasa por todas las solemnidades que el notario le dé, pasa por todas las visaciones que se debe hacer para la alcaldía, porque en realidad es una transferencia de bienes también, se cobran los impuestos necesarios y se registra en derechos reales
como documento de anticipo de legítimo. Contrato de anticipo de legítimo. ¿Ya? Entonces, esas son pequeñas salvedades que no están lógicamente en ningún libro ni código, pero que en la práctica profesional, en el ejercicio profesional, ustedes van a ver perfectamente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Karina? ¿O no tienes ninguna pregunta? No, doctor. Doctor, el anticipo de legítimo entonces sí se puede dar. Sí, ¿Qué sí, impuestos se claro. tendría que pagar? ¿Perdón? ¿Qué impuestos tendría que pagar? Solamente el de transferencia del inmueble, nada más. No. Cuando se den anticipo de legítima, que es una figura especial, como se dice objetivamente, es la herencia otorgada en vida de los propietarios, de los padres en este caso. La ley 843, que es la ley que regula materia impositiva tributaria, establece que se debe pagar, por ejemplo, si el anticipo de legítima se ha dado a los descendientes, ¿no? Se ha dado a los descendientes, entonces el impuesto que se debe pagar por parte de los descendientes, ¿sí? Es del 1%. O sea, los hijos, al haber recibido de los padres, deben pagar el 1% a impuestos nacionales. Estamos hablando de impuestos, ¿no? Pero si el anticipo de legítima, por ejemplo, se ha dado a los sobrinos, por así decirlo, en anticipo de legítima a los sobrinos, el impuesto que deben pagar impuestos nacionales es del 10%. O sea, es fuerte. También se paga otro impuesto en la ventanilla única de la gobernación. Si mal no recuerdo, es el formulario 1770, que cobra por transmisión gratuita de bienes. No olvidemos que el contrato de anticipo de legítima tiene que ver con la transmisión gratuita. No hay un monto establecido. Lo que una vez acontecida la muerte tenía que heredar, pues me lo están dando en vida, ¿cierto? Herencia en vida. Entonces la gobernación te cobra un impuesto fuera del impuesto del 3% que te cobra la alcaldía por el impuesto a la transferencia de bienes. ¿Listo? Entonces esos son los impuestos que te cobran en un contrato de anticipo. Hay que ver cuando se trata de que el anticipo de legítima va a ser de los padres a los hijos. Pagan un impuesto del 1% sobre la base imponible. Hay que ver si ese anticipo de legítima es de la tía del tío a los sobrinos. Eso sí que es el 10%. Gobernación te va a cobrar un impuesto a la sucesión o transmisión de bienes gratuitas y la alcaldía te va a cobrar por la transferencia el 3%. Veamos este documental de 4 minutitos del doctor Columba. Es un colega, ¿no?, que habla del anticipo de legítimo. Y aquí están claramente especificados los impuestos que se pagan como fruto de un contrato de anticipo de legítimo. A ver, voy a habilitar el sonido. Y acá es clarísimo compartir el sonido. Y voy a silenciar mi micrófono. Atenta, por favor. Bien, ¿qué entendemos por el anticipo o adelanto de legítima? Es el contrato en virtud del cual los ascendientes han decidido transferir a título gratuito, en calidad de anticipo de herencia, el patrimonio que han constituido en vida, en favor de sus descendientes. De tal manera que el anticipo de legítima tiene una característica importante en cuanto a la ley 843,
dispone la transmisión y las alícuotas porcentuales que debe cancelar el beneficiario o en caso que ambas partes lleguen a un acuerdo respecto a ello. Si va a hacerse la donación a título gratuito de ascendientes a descendientes, por ejemplo, de padres a hijos, la ley 843 establece que se debe cancelar como transmisión gratuita de bienes inmuebles la alícuota porcentual del 1%. Además de ello, se debe cancelar el impuesto a la transferencia municipal de la jurisdicción a la cual corresponde la ubicación del inmueble. Entonces, estamos en presencia de que con la escritura pública de que el padre cede al hijo a título gratuito en calidad de donación un bien inmueble que pertenecía a su masa o patrimonio en favor del hijo, tendría que cancelar el total del 4%. Para ascendientes a descendientes y en algunos casos cuando el cónyuge cede su alícuota porcentual de un bien ganancial a su cónyuge. Ojo, que de acuerdo al Código de Familias está prohibida la venta entre esposos. Pero la ley 843 establece esta figura del 1%. Cuando se va a donar en calidad de anticipo de legítima a hermanos a falta de descendientes o sobrinos a falta de ascendientes o descendientes y ascendientes a hermanos y o sobrinos, la alícuota porcentual sobre el valor de la base imponible que establece el inmueble, de acuerdo a la ley 843, es del 10%. A esto tenemos que añadir el 3% de la transferencia o del IT que denominamos del municipio al cual corresponde la ubicación del inmueble. Cuando se va a realizar una donación o un anticipo de legítima a título gratuito en favor de colaterales o terceros donatarios, ya hablamos de la familia política de la persona, siempre y cuando la ley no lo prohíba, estamos en presencia que la ley 843 de reforma tributaria establece la alícuota porcentual del 20%, además del impuesto a la transferencia del 3%. Entonces, para asesorar, en este caso, de acuerdo, lo señala la ley del notariado plurinacional, que el notario, en el artículo 19, inciso C, tiene las atribuciones de elaborar o redactar y autorizar documentos protocolares, conforme los principios y procedimientos establecidos en la ley del notariado y su reglamentación. Cuando vaya a asesorar el notario de fe pública sobre cuál es más conveniente entre padres e hijos, tendría que considerar que en una enajenación a título onerosa solo grabaría la transferencia con el impuesto a las transferencias del 3%. En caso de donación a título gratuita, como acabamos de explicar, sería más onerosa, llegaría al 4%. Bien, ¿sí? ¿Te das cuenta? Entonces, la ley 843, como bien decíamos que es la norma impositiva, establece que cuando el anticipo de legítima va a ser suscrito de los padres a los hijos, es decir, a los descendientes deben pagar a impuestos nacionales por cesión de bienes gratuitos el 1% de la base imponible. A la gobernación también se paga, si mal no recuerdo, el 1% sobre transmisión gratuita de bienes, independientemente de la alcaldía que cobra el 3% por el impuesto municipal a la transferencia. Pero cuando el anticipo de legítima es de los titulares hacia los hermanos o sobrinos, ¿cierto? Cuando seguramente no haya hijos, no haya descendientes, el impuesto es fuerte, el impuesto nacionales es del 10%, ¿no? Independientemente del impuesto a la ventanilla, a la gobernación en su ventanilla única e independientemente del 3% que deben pagar
a la alcaldía por el impuesto a la transferencia municipal de bienes inmuebles. Debe ser hecho en documento público, es decir, debe ser protocolizado ante notaría de fe pública, ¿sí? Y debe ser registrado en derechos reales. O sea, ese es el tratamiento legal que se le da. ¿Por qué estamos viendo en derecho sucesorio como último tema el anticipo de legítima? Porque tiene que ver con el instituto jurídico de la legítima. Porque en otras palabras es otorgar una herencia en vida, otorgar esa herencia que una vez acontecido el fallecimiento, como bien saben ustedes, al fallecimiento de una persona, recién se abre la sucesión hereditaria. Y al abrirse recién, pues, constituye que esos bienes, parte del patrimonio y del futuro acervo hereditario de los titulares, pasan a ser de los herederos forzosos. ¿Ya? Bien, vamos a dar aquí una pausa. Parece que el internet está flaco, ¿no, Karina? ¿Me puedes copiar? Sí, sí, doctor. Es que le cuento que el servicio de internet está muy malo, se corta cada rato. Sí, se va cortando. Bien, decía entonces que acá vamos a hacer un compás en el corte y en 2 segundos les paso el nuevo link, ¿ok?